Buen día a todos. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien, se escucha. Si te parece, Rebeca, voy a poner para grabar. Dale. Así queda para los que no hayan podido ingresar. Y aunque todavía están ingresando, podemos comenzar y yo le voy a dar ingreso a la gente que entre. Bueno, hoy es la primera vez que ponemos a funcionar un dispositivo del seminario, ligado al seminario, que medio en serio, medio en chiste, llamamos y todavía más, ¿no? No se puede escuchar. Hay un micrófono abierto. Hoy nos va a hablar Rebeca Hernández sobre Ignacio de Loyola. Yo quería decir unas pocas palabras porque la que sabe de este tema es ella. Pero quería enmarcar muy sencillamente algunas de las cuestiones que seguramente vamos a ver. Digo seguramente, pero no estoy seguro porque no sé qué nos va a traer Rebeca. Nosotros planteamos que hay que cerrar un micrófono. Cierta cuestión de la existencia de un goce suplementario, un goce femenino. Y resulta que Lacan nos viene guiando, o nos va a guiar en cierta relación con el goce místico. No sabemos bien qué es el goce femenino, ni qué es el goce místico, ni qué relación hay entre ellos. Si es una relación de analogía, o una imagen, o un ejemplo que nos da. ¿Sí? En este sentido, a mí me parecía personalmente que uno podía tomar estos goces como inefables, como fuera de simbolización y por lo tanto como fuera de discurso. Pero si uno dice es inefable, queda fuera de la simbolización, ahí se acaba el tema. Me parecía mucho más importante tratar de entender no de qué gozan los místicos, sino cómo dan cuenta de ese goce. No de qué gozan, sino cómo dan cuenta, cómo cuentan ellos, ¿sí? Cómo dan cuenta de ese goce, porque en este sentido nos metemos ya en una práctica discursiva, en cierta dimensión en la que hay una manera de hablar y de hacer. Y ahí nos vamos a encontrar, creo, con un uso de la lengua y la palabra muy particular en esta práctica discursiva, un uso de la lengua y la palabra que es muy particular porque surge de una experiencia del cuerpo, de una especie de acontecimiento del cuerpo, es decir, el cuerpo como lugar donde emerge una palabra. ¿Sí? De tal manera que no lo pensaba yo como un discurso sobre Dios, sino como una manera mediante la cual entrar en relación con Dios como partener. No plantearse de cuál es el objeto de goce, sino qué nos cuentan de eso. Y en ese contexto, pequeño contexto, le doy la palabra a quien de esto sabe y mucho, que es Becky Hernández. Becky, Bueno, te toca a vos. Gracias. Gracias, Roberto, por abrir este espacio para que algunos de nosotros podamos traer lo que venimos leyendo y conversarlo también entre todos. Y muchas gracias a cada uno de los presentes. La idea hoy es presentarles algo de la experiencia mística de San Ignacio de Loyola, tomando también un fenómeno que vamos a ver hacia el final, que es el de la locuela. Creo que sería importante poder referirnos a este santo y a su experiencia mística porque no solemos tomarlo mucho como referencia.
Sin embargo, fue también con algunos jesuitas, que además eran psicoanalistas, que Lacan funda la Escuela Freudiana de París en 1964. Pienso que la obra de San Ignacio no le era ajena a Lacan, y que incluso se podrían pesquisar ciertas huellas ignacianas, por así llamarlo, en la enseñanza que hizo Lacan del psicoanálisis. Es un trabajo que causa un especial interés en mí. Dicho esto, vamos a ir recorriendo parte de lo que fue la experiencia de Dios que tuvo San Ignacio y que está en relación con la conformación del centom, del santo hombre, y que nos va a permitir también pensar este fenómeno particular de la locuela, lo vamos a ir explicando, y también quizá algo resuene de lo que venimos viendo en el seminario 20. La riqueza clínica de esto, me parece a mí, es que se pueden recortar fenómenos que refieren a un goce que atañen a otro concepto de Dios, fenómenos que no tienen el soporte fantasmático que tiene el goce fálico. Por ejemplo, hay una disyunción entre ambos goces, como veíamos en las últimas clases del Seminario 20 con Roberto. Entonces voy a intentar transmitirles cómo San Ignacio parte de una versión de Dios determinada y llega a una otra orilla, a otro goce, a otra vivencia de Dios, momento en que tendrá la experiencia de la locuela. Voy a usar para ello un lenguaje más propio de la teología espiritual, tomando los significantes que usa San Ignacio. Bien, San Ignacio nace en 1491, funda la Compañía de Jesús, que tiene gran impacto mundial, así desde sus comienzos, cuando Europa se expandía, ¿no? América, Asia, elabora los ejercicios espirituales que de alguna manera resumen este proceso que él tuvo y del cual ahora vamos a hablar. Los religiosos pertenecientes a la Compañía de Jesús se conocen como jesuitas. San Ignacio provenía de una familia noble. Era un hombre de armas, estaba haciendo una carrera militar, educado en la corte. Él mismo se describe en su autobiografía como, cito, dado a las vanidades del mundo, se deleitaba en el ejercicio de armas con gran y vano deseo de ganar honra. Roberto, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Es que, ahí, gracias. Era la época en que estaban en auge las novelas de caballería y el amor cortés. Él cae herido en la batalla de Pamplona, muy gravemente en su pierna, sobrevive, pero queda con una cojera. Una pierna le queda más corta que la otra, porque su hueso había soldado mal. Entonces, como era un hombre que cuidaba mucho su aspecto, pide que con los métodos de la época le vuelvan a romper los huesos para que le suelde bien. A esto él, en su autobiografía, lo llama una carnicería. Es durante esta convalecencia que Ignacio va a experimentar una serie de acontecimientos subjetivos que van a marcar su porvenir. Voy a tomar ahora la lectura que propone Louis Berner respecto de estas experiencias de este santo. Pero primero, y muy brevemente, les voy a decir quién es este padre Berner. Tal vez les suena el nombre, y si es así, es porque está presente en los seminarios de Lacan. Y en los textos establecidos están apuntadas sus intervenciones. Algunas clases, como en el Seminario 1, clase 20, son verdaderos diálogos con este padre Berner. Él interviene y esto está consignado en los seminarios de Lacan. Era jesuita y psicoanalista, profesor de teología dogmática en Bélgica. Era uno de los jesuitas con los que Lacan cofundó la Escuela Freudiana de París en 1964 y además era psicoanalista, se analizaba con Laplanche. Nos ha dejado textos, a mi gusto, muy valiosos, pero que no son tomados hoy en cuenta dentro de la literatura analítica. Por eso, una de las razones de esta presentación es recuperar su aporte para nosotros, analistas, practicantes, analizantes, etc. Esta obra se titula En las fronteras del acto analítico, la Biblia, San Ignacio, Freud y Lacan. Yo no lo encontré traducido,
solo lo encontré en francés, y esto habla del poco alcance que han tenido sus desarrollos dentro de nuestra comunidad. Pero aún así es un autor lacaniano que leen hoy muchos jesuitas, a pesar de no tener ellos formación lacaniana. Por lo visto, algo resuena. Entonces les decía que San Ignacio, durante esta convalecencia, después de la batalla de Pamplona, está muy cerca de la muerte y se pregunta qué hará con su vida. Hasta entonces, dice Werner, él era un cristiano ordinario, adicto al juego, a las peleas y a las mujeres. Pero también una especie de caballero atrapado en el discurso del amor y el servicio cortés, que sueña con las grandes hazañas que podría hacer por cierta dama, que los historiadores creen que puede ser la propia esposa del rey Fernando. Mientras está acostado y aburrido, pide novelas de caballería, pero no hay. Le pasan una Vita Christi, que es una vida de Cristo, y una vida de los santos. Él siente cierta atracción por lo que leía ahí, y es en este tiempo que suceden en él dos series de pensamiento. Por un lado, sueña con lo que podría hacer por su dama, ¿no? Él está convaleciente y durante esta convalecencia sueña con los medios que podría tomar para ganar el país donde vivía su dama, los versos y las declaraciones que le iba a dirigir, ¿no? Y por otro lado, pensaba en empresas difíciles y dolorosas en las que, imitando a los santos, podría dedicarse al servicio de Dios. Y Werner acá dice, acá se encuentra su descubrimiento. Nota una diferencia en el efecto que produce cada serie de pensamiento. Y estos efectos los registra en el nivel de su goce. Por un lado, el pensar en las hazañas por la dama, al hacerlo se complace mucho, pero después permanece seco e infeliz. Por el otro, caminar hacia Jerusalén, seguir los pasos de estos santos, no solo experimenta placer en ese momento, sino que se mantiene contento y alegre incluso después de haber abandonado estos pensamientos. A San Ignacio le sorprende esta diversidad y se plantea que si algunos pensamientos lo dejan triste y otros alegre, es porque algunos provienen del espíritu del demonio y otros provienen del espíritu de Dios. Y acá viene lo importante, porque lo que propone Werner es que lo que está sucediendo en él es en el registro del goce, y no en relación con una doctrina espiritual que clasificaría qué proviene de Dios y qué no proviene de Dios. Esta, dice Werner, es una novedad radical. Nadie antes que él, y especialmente los místicos, nadie ha escrito sobre la relación entre la unión divina y el goce. Nunca antes habíamos tenido en cuenta el régimen del goce para discernir qué es según Dios y qué es según el demonio. Este vuelco toma lugar como criterio de lo que Dios desea y no una doctrina codificada. Dice Werner, esto es propiamente lo que San Ignacio promueve en el campo de lo que llamamos espiritualidad cristiana. Tener en cuenta el régimen del goce, lo que él llama alternancia entre consolación y desolación, como criterio para discernir esta voluntad. Pero es siempre Dios quien tiene la llave. Un Dios impredecible, precisamente en la medida en que su voluntad no está inscrita en ningún lugar. Y donde la consolación es del orden de una gracia que se puede pedir. Por eso, al principio, Ignacio reza para obtener de Dios la consolación que le falta y que está fuera de su alcance. Esto que Werner señala y menciona como una novedad radical es el primer momento que les propongo recortar en este sujeto San Ignacio. Consolación, desolación corresponderían a un registro en el nivel de su goce, y esta es una novedad radical como criterio para discernir algo del propio deseo. Este es un primer tiempo en que las hazañas, tanto por su dama como por Dios, poseen para Ignacio valor en tanto lo tienen para la mirada de los demás.
se trataba de una imagen para proyectar al otro. Él lee estas vidas de los santos y se coloca en espejo frente a ellos. Así, después de la herida en su pierna, su cojera, su sueño frustrado de seguir siendo caballero, hacen que a partir de esta identificación con los santos, él comience a armarse un nuevo yo ideal. Aunque declare estar dispuesto a entregar su vida a Dios, a esta altura aún se trataba de un cambio a nivel de la imagen del cuerpo. Cada medida que tomaba era para parecerse a los santos, ¿no? Y era el opuesto equivalente al extremo cuidado de la imagen que practicaba con anterioridad. Entonces, si antes cuidaba sus cabellos, ahora los deja largos y desprolijos. Si antes cuidaba sus uñas, ahora las deja crecer. Si antes cuidaba su vestido, ahora viste de harapos. En este momento es cuando aparece una visión con forma de serpiente que tiene muchos ojos. Y él se siente complacido cada vez que aparece la visión. No sabe qué significa, solo sabe que se complace al verla. Lo que propone Werner es que al reprimir la complacencia de su bella imagen, frente al espejo, aquello reprimido retorna en lo real. Ignacio se siente fascinado ante esta visión, continúa de esta manera su dependencia por lo imaginario, que le fascina, con muchos ojos que hace presente la mirada del otro. No voy a entrar en estos fenómenos, pero me interesa destacar la pregnancia imaginaria que tiene en San Ignacio este tiempo, que si bien es preparatoria, poco tiene que ver con la experiencia de Dios que tendrá más adelante. Hubo un periodo de mucho padecimiento subjetivo. Por este tiempo él padece de escrúpulos, pensamientos que lo atormentan. Es un tiempo de vacilación en que llega a pensar en arrojarse por un agujero para dar fin a este padecimiento. Es en este momento en que Ignacio se postra ante la cruz en una oración casi desesperada, donde recurre a la ley del Padre. En medio de todo este padecimiento y justo en este momento, advierte, según sus palabras, la naturaleza de esta visión. Él dice, es el demonio. Él no deja de tener esta visión, la sigue teniendo por mucho tiempo, pero ya está advertido y cada vez que aparece la espanta con un movimiento. Es este recurso a la ley del Padre, ante la cruz, en tanto que orden simbólico, que instaura un orden y otorga una significación a la diversidad de estados de los que padecía Ignacio, con el efecto de un apaciguamiento. Ignacio dice que la visión provenía del mal porque le indicaba su fascinación por su propia imagen, su autocomplacencia ante una imagen completa que quería proyectar a otros. Descubre así algo del engaño imaginario y cae en cierta forma el velo del yo, envuelto en amor narcisista. La visión que le daba placer de mirar y ser mirado deja de ser un puro enigma y se significa como una tentación, ¿no? Que representa el deseo que antes lo regía, que era el de proyectar una imagen completa de sí mismo a su propia mirada y a la mirada del otro. Tanto esta imagen cuidada de noble caballero como la imagen de peregrino mendicante quedaban en el plano de una imagen para ofrecer al otro. La entrada del orden simbólico tiene un efecto de regulación e Ignacio descubre el engaño, ¿no? Entonces se decide a seguir por el camino de lo que él llama la verdad. El efecto es el de un apaciguamiento de su padecimiento, abandona, por ejemplo, las confesiones, que en su caso duraban 3 días. Él estaba 3 días confesándose, ¿no? Él intentaba poner todo en palabras. Advierte que este todo por decir, por mostrar, es engañoso. La imagen pierde para Ignacio, en cierta manera, poder de seducción y descubre este nuevo sentido.
A partir de este momento comienza a instaurar nuevas relaciones con personas y con lo que él llama la creación, a partir del paso de la fascinación por lo imaginario y la nueva orientación por lo que llama la verdad. Bien, hasta aquí he tomado fragmentos de la autobiografía que corresponden principalmente a los comienzos de lo que llamamos su conversión. Ahora voy a tomar su diario espiritual para finalmente trabajar el tema de la locura. Justamente para poder identificar este pasaje en la experiencia de Dios de San Ignacio, es que vamos a tomar tanto su diario espiritual como la lectura psicoanalítica que hace Louis Berner al respecto. Lo que se conserva hasta hoy del diario es una parte de lo que muchos autores creen que es un diario de mayor cantidad de páginas escrito por Ignacio. Es muy importante su conservación porque nos da un ejemplo de aplicación de los ejercicios espirituales. Y es un documento escrito íntegramente por él, es el único documento escrito por él. Y nos da acceso, a partir de su propio trazo, a la experiencia de Dios. Por eso, el valor del diario radica en el proceso del cual da cuenta. Es un proceso que se da en la oración y se convierte para Ignacio en un orar por escrito, como él mismo lo llama. Los fragmentos conservados del diario consisten en 2 cuadernos. El primero abarca casi un mes y está compuesto por anotaciones sobre la intensa deliberación de Ignacio acerca de la pobreza en la compañía de Jesús. Es decir, ya estamos en un momento posterior a este primer tiempo que veíamos. A esta altura él ya fundó su compañía y se encuentra próximo a redactar las constituciones de la orden. El tema que está decidiendo Ignacio en este periodo es de si deben cobrar o no renta fija algunas casas que ya poseía la compañía. Él parte de la idea en este diario de optar por la pobreza, es decir, no cobrar esa renta. Pero advertido de que esto puede no venir de Dios, se decide a discernir lo que correspondía a la voluntad de Dios en este punto. El segundo cuaderno abarca casi un año y solo contiene anotaciones sobre experiencias indicadas por signos, como lágrimas y demás. Si recién veíamos que la consolación era algo que a nivel de su goce le indicaba, en cierto modo, el camino a seguir, ya que ahí leía la voluntad de Dios, en el diario vamos a ver que esta consolación ya no es suficiente para estar seguro de la voluntad de Dios. Ignacio comienza a pedir lo que llama una confirmación, que sigue siendo del orden del goce experimentado. Es decir, ya no es suficiente sentirse consolado, sino que quiere que Dios le confirme. Antes de continuar con lo que Ignacio escribe en el diario, quiero mencionar un dato curioso, y es que es por casualidad que este diario llega a nuestros días. Permaneció durante siglos enterrado, ¿no? Hasta el final del siglo XIX. A propósito de este dato, Berner dice: es notable que el texto del diario, que parece dar la clave de lo que pasa en el advenimiento del deseo que conduce a una decisión, Ignacio no quería transmitirlo. Fue por accidente que escapó a la destrucción. Todo esto indica que la espiritualidad jesuita se basa en la no transmisión de lo que la funda. Berner, en su texto titulado Una lectura psicoanalítica del diario espiritual de San Ignacio de Loyola, escrito en 1975, habla de una lógica oculta. Tras lo que Ignacio escribe de manera manifiesta, propone así pesquisar algo del decir de San Ignacio. Estas rupturas que puntúan el diario, el camino singular del cual él es el trazo. Luego, Berner, en un apartado, hablará de la oración y el otro. Dice: parece que lo que produce efectos es la oración, porque la oración introduce una ruptura radical
en el tejido del discurso, compuesto por enunciados, abriendo un más allá de los enunciados. En el diario, Ignacio escribe todo el proceso de discernimiento acerca de si tenía que cobrar o no las rentas o si optar por la pobreza. ¿Cuál era, según su pregunta, la voluntad de Dios en este punto? Por eso, en el diario vemos una insistencia de San Ignacio en que Dios le confirme la decisión. Y en este primer momento, Ignacio siente que Dios le confirma la opción por la pobreza. ¿Cómo? En la respuesta que Ignacio interpreta que el otro le da. Experimenta lágrimas y aumento de devoción. A medida que él va teniendo estas experiencias de lágrimas y lo que llama aumento de devoción, él interpreta estas experiencias como una confirmación de Dios. Entonces, las lágrimas y la devoción se convierten para Ignacio en respuesta del otro, en don de su garantía. La devoción la describe como calurosa y como roja. Es como una efervescencia corporal durante la cual le vienen lágrimas. Este momento de lágrimas tiene tal precio para Ignacio que establece una especie de prohibición de molestarlo. El más mínimo ruido le es insoportable. No puede casi levantarse y está muy satisfecho. Escribe Ignacio: tantas lágrimas en mi cara y sollozos mientras hacía la oblación y después, que apenas podía levantarme a causa de la gracia que yo recibía. Entonces Bernard va a decir que las lágrimas remiten al ojo, al órgano de la visión, el ojo. Y él se detiene en un detalle, en la forma de describir la experiencia, ya que Ignacio utiliza la expresión ver o sentir. Él decía, vi o sentí tal cosa, vi o sentí tal otra. Por ejemplo, con mucho ver y sentir a Nuestra Señora, o sentir y ver, en cierto modo, al Espíritu Santo. Entonces, Bernard dice que ese o, del ver o sentir, no es de disyunción, sino que es de equivalencia. Ve que el sentimiento de efervescencia corporal y lágrimas se inscriben en relación con una visión que nuevamente le devuelve su propia imagen. Solo así se puede ver y sentir de manera idéntica. Ignacio relaciona todo esto con la gracia recibida del otro. Esto indica que es en este otro que él ve y siente. Continúa, dice, cualquiera que sea el nombre con que lo designa, por ejemplo, Nuestra Señora, Padre, Hijo, Espíritu, en este momento del diario, todo indica que una misma función opera, que podemos detectar como de espejo. Esta parte del diario da testimonio de esta función esencial del otro, que surgió en el momento estructurante del estadio del espejo, cuando el sujeto se aprende como moi, mirándose en la superficie pulida, donde emerge en sus ojos su imagen. La dimensión narcisista toma parte de esta estructura, pero tiene una alteridad esencial, en la medida en que formándose a sí mismo como yo, se forma al mismo tiempo como desgarrado, ya que es una imagen separada de él. A partir de ahí, lo que el mito de Narciso indica, este intento constantemente repetido de encontrarse en el otro, donde el sujeto busca recuperarse sin éxito. Esta dimensión juega también en lo que llamamos amor. El señuelo del amor proviene de ahí. El sujeto trata de verse a sí mismo amable y amado a los ojos del otro. Pero al hacerlo, solo captura en el otro sus propias emociones y su propia satisfacción. Igual que Ignacio en este momento. San Ignacio entiende como confirmación lo que experimenta, su devoción, sus lágrimas, viéndose o sintiéndose en el espejo del otro. Sin embargo, dice Bernard, no hay garantía en este registro imaginario. Entonces, Bernard
titula este momento que comienza ahora como el momento de la falla. Y acá vamos a empezar a ver que esta versión de Dios de la que parte va a ir transformándose. Porque a pesar de que Ignacio por momentos siente que Dios le confirma su decisión, él de todas maneras insiste con ofrecerle lo que llama oblaciones, ofrendas. Por ejemplo, ofrece misas, etc. Persistiendo en su demanda de que Dios le confirme. Werner ve en esto una contradicción singular, que muestra, dice, claramente que la certeza se le escapa siempre, es decir, nunca llega a que Dios le confirme. Entonces, por un lado, él siente que Dios le confirmaba, pero por otro, sigue ofreciendo estas oblaciones, porque no llega a la certeza de esta confirmación. Dice, se evidencia una duda latente. Esto saldrá a la luz en forma de un sentimiento de vacío. Escribe Ignacio, en el número 44 del diario. Me desperté en un desierto de todas las cosas espirituales. La devoción y las lágrimas vuelven, pero Ignacio nota que estas lágrimas y esta devoción que siguen ahí no son lo suficientemente abundantes. Ignacio lo dice así. En momentos en que no sentía estas cosas, es decir, las lágrimas y la devoción, en abundancia, me preguntaba por qué no se derramaban y había lágrimas en abundancia. Esta pregunta introduce una ruptura en el texto, la pregunta por la abundancia. Por primera vez, Ignacio se cuestiona acerca de lo que hasta entonces tenía como garantía recibida, ya que hasta entonces él recibía las lágrimas, experimentaba devoción, pero no en la abundancia que esperaba. No experimenta con la intensidad esperada. Así comienza este momento que Werner titula como momento de la falla. Volviendo al tema del amor, la demanda, en la medida que es demanda de amor, es incondicional al otro. Solo un infinito o una plenitud pueden responderlo. Es decir, no se trata solo de una simple satisfacción de necesidad, sino de ser amado sin medida. No es de extrañar, entonces, que sea en la forma de una falta de abundancia, que se manifiesta para Ignacio la falla, hasta ahora inadvertida, y que lo hace atravesar el registro donde se encontraba. Es decir, esta falla es inherente a la demanda hecha al otro. Hay una diferencia entre la expectativa de satisfacción y algo más que todavía está por descubrirse, y es que el otro no es solo un espejo. Esto tiene efectos. El primer efecto es que reconoce que la Trinidad todavía no le había confirmado. Esto lo escribe así tal cual Ignacio en el diario. El segundo efecto es que se introduce una desproporción entre el orante y el otro. Ignacio lo escribe así: después de la misa, midiendo mi pequeñez con la sabiduría y grandeza divina. Aparece esta brecha, bajo la pluma de Ignacio, dice Werner, que arranca al otro de la esfera del semejante en la cual se había mantenido. El otro, en tanto que espejo, solo le devolvió a Ignacio su propia imagen. Esta reciprocidad inherente al registro imaginario ahora está rota. La modificación en el orante es también la modificación en el otro. Y acá no se trata de una evolución, un estadio superior o un conocimiento que adquiere un alumno por parte de un maestro, sino que se revela algo que estuvo allí desde el origen, pero ignorado por el sujeto. La falla escrita en el texto se profundizará e Ignacio pasa a otro registro. Por un lado, todavía se trata de lágrimas y de pedir confirmación, pero por otro, experimenta algo que, en palabras de Ignacio, cito, iluminó la mente hasta el punto en que me pareció que a fuerza de estudiar no sabría tanto. Ahí es cuando se le revela
la Santísima Trinidad. Esto es, que ya no ve y siente las personas divinas en forma separada, sino que se le revela que las otras dos personas estaban esencialmente en el Padre. Ignacio llama a esto circunscripción de las personas dentro de la Trinidad. Lo que se manifiesta a nivel del otro, que hasta ahora era la distinción de las personas, y las oraciones dirigidas a veces a una persona, a veces a la otra, es decir, a veces a Jesús, a veces al Padre, al Espíritu por separado, ahora se trata de una misma interioridad, un adentro que integra y une lo que se presentaba hasta aquí como separación. El surgimiento de la interioridad a nivel del otro tiene como correlato una pregunta que concierne al sujeto de Ignacio. Escribe en el diario: me pareció tan importante resolver este nudo, el de la circunscripción dentro de la Trinidad, que nunca dejé de decirme a mí, ¿quién eres? ¿De dónde? Etcétera. Dice Werner, la presentación en el otro es la introducción de un enigma, de un nudo por resolver, que tiene el efecto de abrir la cuestión del sujeto. Momento de importancia porque desaloja a Ignacio de este lugar, donde espera la satisfacción, para ponerlo en camino hacia otro lugar donde se producirá la certeza, es decir, de la satisfacción a la certeza. Y acá empieza a experimentar, en palabras de Ignacio, un respeto cercano al amor reverencial. En el número 83. Werner postula que la visión de la Trinidad y el respeto trinitario, o este amor reverencial, son parte de un mismo registro. El relato de la visión trinitaria es el siguiente. Él ve el ser mismo o la esencia divina en forma esférica, un poco más grande de lo que parece el Sol. Y de esta esencia parecía venir o fluir el Padre. Escribe también Ignacio, volvió a dejarse ver el mismo ser y la misma visión esférica. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno se derivó por separado de la esencia divina sin abandonar la visión esférica. Werner dice, creemos que hay una rigurosa correlación entre el otro de la visión esférica y la reverencia o respeto. La figura geométrica de la esfera, o el círculo, delimita un espacio vacío, en el que se inscribe lo que Ignacio llama esencia divina, y lo que proviene de él, o sea, las personas. En este momento, todo lo lleva, como Ignacio lo llama, al amor de la cosa representada. Así lo llama en el número 122. Notación notable que marca una transición del tú a lo impersonal, la cosa. Una gran certeza, escribe Ignacio. Por lo tanto, no es en el registro del amor y de las personas donde nace la certeza, sino en este ser de la visión esférica y la reverencia, o respeto. En este nivel, el otro deja de ser espejo y semejante para revelarse en un vacío como fondo del que todo fluye. Y al mismo tiempo, el sujeto mismo se ve afectado por un límite que da cuenta de su propia falta en la reverencia. Entre el otro e Ignacio hay una relación entre lo alto y lo bajo, dice Ignacio. Es decir, que él está en lo que llama humildad ante el otro. Pero esta situación todavía está llena de una demanda de garantía. Todavía encontramos un goce mismo en la sumisión. En este sentido, el respeto, la reverencia, es todavía por satisfacción. Ignacio persiste en la demanda de confirmación, de garantía.
Está, por lo tanto, en un punto intermedio. Lo que va a arrancarlo de este registro del amor experimentado en su cuerpo no es el aumento de reverencia, sino que es en la medida en que comienza a aceptar la ausencia de lágrimas que él encuentra el camino a seguir. Todavía está a la espera de un don que no llega. Una agitación se apodera de él y no hace más que aumentar y produce pensamientos, a veces contra Jesús, a veces contra otro. Werner ve en esto lo que llama la última revuelta contra el vacío que se le impone. Y ahí se da cuenta de que en esta sumisión mantenía el deseo de que el alma fuera consolada y completamente satisfecha. Número 145. Me parece importante acá prestar atención a la expresión que utiliza San Ignacio para describir cómo se da cuenta de la posición subjetiva que hasta ahora había mantenido en relación con este otro. Dice: sentí en mi voluntad que quería que Dios condescendiera a mi deseo de concluir en un momento en que me encontraría muy visitado. Inmediatamente comencé a darme cuenta y a querer llegar al placer de Dios. Cuando se da cuenta de esta posición que había tenido, dice: y en esto la oscuridad comenzó a alejarse de mí gradualmente, como si algo se le aclarase. Entonces Werner va a proponer 6 puntos. El primero es que al no encontrar lo que estaba buscando, es decir, la garantía de la consolación, Ignacio es introducido a una desolación, que es la ausencia de todo recurso. Es introducido a un vacío donde se pierde. No hay garantía en el goce y el amor. El segundo punto es que se da cuenta de que lo que estaba buscando sin su conocimiento era que Dios condescendiese a su deseo. Y dice: Dios no puede ser seducido. En el punto 3, Werner apuesta un poco más y dice mucho más: Dios no significa nada para él. Lo que toma forma en su lugar es el círculo, el uno, la única esencia de donde fluyen las 3 personas. En resumen, una cosa representada. El cuarto punto es cosa inaccesible y ante la cual solo hay reverencia o respeto. 5. Lo que le confirma finalmente su decisión es el respeto. Es decir, toda la serie de pensamientos durante las cuales Ignacio elaboró su decisión. Este respeto es el reconocimiento de un umbral, de un límite que no se debe franquear, por medio del cual llega la certeza de un querer y de una elección que no tienen otra garantía que la de estar de acuerdo con su deseo y su proyecto. Por lo tanto, consolación y goce, y este es el último punto, pueden regresar, pero ahí ya no hay garantía. No es para agradar a Dios que Él se decide por la pobreza. Al decidir sin garantía de Dios, es decir, al decidir por sí mismo, escribe que Él llega a lo que menciona el placer de Dios. Esto es sin duda para indicar que Aprecú, después de haber sido reenviado a la soledad y sin recursos, respetando la cosa representada y por lo tanto haber alcanzado la certeza de su propio deseo, él encuentra a su vez en la evocación del placer de Dios la posibilidad de reencontrar su goce, como se muestra en el resto del diario, donde regresan estas lágrimas y la efervescencia corporal. Pero ahora la certeza ya no depende de la garantía otorgada por el otro, y este proceso tiene un carácter ejemplar para acceder a la certeza del deseo en ausencia de confirmación. En el otro se manifiesta el vacío de todas las garantías,
La esencia debajo de las personas se inscribe de esto dentro de la visión circular que delimita un vacío. No hay otra garantía de la verdad que su misma enunciación. Y para comprender esto era necesario que Ignacio lo descubriera en el otro. Es en el otro, en el vacío del otro, donde se reconoce esta falta, este límite infranqueable, la falta que signó su demanda ignorada por el sujeto. En términos de Ignacio, la gracia del respeto, de la reverencia y de la humildad, diríamos, de la falta. Si bien el respeto produce efectos en el registro del amor y del goce, no pertenece a este registro, sino que pertenece a la estructura en la cual se inscriben tanto el otro como la enunciación. Es por esto que su efecto no es la búsqueda de más placer en una relación amorosa, sino el reconocimiento de una verdad. Y es en este momento muy particular que Ignacio nota el surgimiento momentáneo de una gracia singular. Así llegamos finalmente a la locuela. Los editores del diario, en una nota al pie, describen la locuela como un fenómeno místico muy especial. Se trata de palabras suavísimas que oye por virtud divina especial. Dice Ignacio, con tanta armonía interior sin poderla exprimir. Son como una música celeste, que le produce un deleite singularísimo. Evocan las armonías del cielo. San Ignacio distingue dos locuelas, una interna y otra externa. En la interna siente que el deleite que le produce el tono de la locuela en cuanto al sonido. Y en la externa pareciera que el deleite es en referencia al fondo musical. Entonces, locuela es algo que no se puede reducir a una palabra que transmitiría un mensaje, ya que Ignacio no presta atención a su significado. Es algo que tiene que ver con la sonoridad y con la música. Así, la locuela está a medio camino entre la palabra y la música. Werner propone que se podría decir que estas son palabras, pero de alguna manera son libres e independientes. Es tanto interior como exterior, sin que esta clasificación parezca unida a la presencia o ausencia de significantes dados desde el exterior. Y Werner se refiere al seminario 10 de Lacan para aclarar la locuela. Cualquiera, dice Lacan, ha escuchado la vocalización de un niño pequeño que acaba de salir al lenguaje. Cuando está solo y se va a dormir, se produce allí algo singular. Los significantes separados de todo sentido cantan y manifiestan un placer extremo. Y así como en el nivel fisiológico la vibración resuena en el vacío del tubo acústico, la vocalización de los significantes resuena aquí en un vacío que es el del otro, que viene a abrirse al niño. Hay un momento fugaz, totalmente vinculado al tiempo de constitución del sujeto parlante como tal. Sin duda los significantes llegan al niño desde afuera, por ejemplo desde la voz de su madre. Pero en esta etapa, cuando el niño los incorpora, los hace suyo y se modulan en él. Siguiendo la pista así abierta, dice Werner, solo podemos notar las concordancias entre lo que sucede en el niño y lo que sucede en Ignacio, ya que la aparición de la locuela ocurre en un momento determinado. Ocurre después de que se ha abierto el vacío del otro, lo cual se reconoce por su falta de garantía. También ocurre después de que Ignacio haya accedido al respeto de la prohibición, que establece que no hay verificación posible de que las cosas estén reguladas por las leyes del significante. La operación de la oración llevó a Ignacio a este punto. Ignacio está habitado por otra dimensión de significantes,
esa que vuelve hacia el vacío del otro, a diferencia de la dimensión que se orienta hacia la significación. Es en este vacío que resuena la locuela, al igual que las vocalizaciones del niño, que no producen un significado, pero que hacen que la ausencia misma resuene. Por último, que haya, como señala Ignacio, locuela interior de la misa, por ejemplo, no debería sorprender, dice Bernard, porque de hecho es la locución de la misa lo que se convierte en locuela, cuando los significantes se borran para dejar lugar a la voz y a las modulaciones de los significantes, en el hueco del silencio del otro. Y pregunta Bernard, ¿no se parece a la voz de la poesía cuando ella se aparta del lenguaje para arrancarlo de los enunciados y hacer que regrese a ese lugar donde modela el vacío, como un alfarero moldea su olla? Un punto importante es que en cierto momento del diario Ignacio tiene dudas. Escribe, con mucha locuela, trayéndome dubitaciones del gusto o la suavidad de la locuela, de que no fuese mal espíritu. Más adelante me pareció que me deleitaba demasiado el tono de la locuela, cuanto al sonido, sin tanto advertir la significación de las palabras y de la locuela. Es el gusto extremo con que Ignacio toma la locuela el que le genera dudas. Teme tomarle demasiado gusto. Y por lo tanto, alejarse de la reverencia y bascular hasta restaurar algo del fantasma, el de una garantía. Entonces el descubrimiento del vacío del otro hizo posible también este riesgo de bascular a su posición en el fantasma. Pero ahora ya no se trata de una garantía, porque la decisión que él toma la toma en su propio nombre y no bajo una garantía que le viene del otro, ya que en el otro se revela un agujero, un fondo del que todo fluye, la cosa. Tras esto continúa su trabajo y redacta las constituciones de la compañía. El resto del diario solo da testimonio de esta efervescencia que experimenta cuando reza a Dios. Pero la emoción del amor ya no tiene el valor de una confirmación. Es el respeto mismo el que produce la certeza. Recordemos que este respeto es el que tiene la implicancia de reconocer la propia falta. Es ahí donde Ignacio adquiere la certeza que lo lleva a la decisión y a partir de esto escribir las constituciones de su orden religiosa. No se trató de negar a Dios, sino de renunciar a cualquier signo de su parte y de reenviar al sujeto a su propio deseo y a su propio trabajo. La oración ignaciana es este despojo que elimina al otro, que elimina del otro todo lo que lo convertiría en un soporte imaginario en el cual permaneceríamos suspendidos. Bien, hasta aquí lo que he querido transmitirles. Espero haber logrado comentar algo distinto de lo que suele escucharse como lo que supuestamente es Dios y que está en el corazón de la religión, por lo menos en la vida de algunos místicos. Bueno, en principio le agradezco a Becky Hernández lo que nos trajo. A mí me pareció muy, muy rico, con todo tipo de resonancias, y le paso la palabra a los participantes para las preguntas, los pedidos de precisión, de aclaración y comentarios de todo tipo. Me preguntan de qué fecha es la aparición de la locuela, así que lo voy a buscar en el diario.
Samu, no sé si estás. Sí, Pues, estoy. ¿Preguntas por la fecha puntual, el día en que recibió? No, más bien la época, sí, más bien la época. Es que tiene una resonancia para mí muy especial esa definición de la locuela interior y exterior relacionada con la música. Claro. Ahí te busco el número en el diario y no sé si tenés el diario o dónde buscarlo para... Mira, en todo caso mi interés va por saber si esto sería, porque es que parece una definición de lo que va a ser un procedimiento musical en el barroco, que es el bajo continuo y el principio concertante. Es decir, que con un buen acompañamiento puede elevarse una voz con significantes, con palabras, poesía, pero también un instrumento, y es el momento en que nace la voz instrumental, es decir, ya por fuera de los significantes, ¿no? De una enunciación que pudiera ser hasta lógica. Entonces quería saber si esto se acerca, entonces, si es anterior, pues pudiera ser una especie de fundamento de esta gran filosofía que sostiene toda la música del barroco, o si es posterior, no sé, tengo esa duda que investigaré, sí. Muchísimas gracias, Becky, me ha parecido interesantísimo. En cuanto al periodo histórico, esto es Renacimiento. Sí. Comienzos del Renacimiento. Comienzos, fíjate. Entonces sería un antecedente importantísimo. Sí, de varias cosas. De varias cosas, sí, desde luego. Muchas gracias. A ti, Samu. Bueno, mientras los otros piensan alguna pregunta que se puede hacer, yo querría hacerte alguna que probablemente ya la debes haber contestado en tu exposición, pero tal vez se me perdió. ¿Uno puede decir que la locuela es garantía del otro o uno no lo puede decir o se podría decir en qué sentido? Esa es mi pregunta. Bueno, un poco lo decía al final, cuando Ignacio teme tomarle demasiado gusto, lo que teme es tomarlo en cierta forma como una garantía, a ver, como una garantía de lo que él le pedía al otro, ¿no? De esta demanda, que siempre, bueno, con las características de lo que dije de la demanda, ¿no? Que nunca se encuentra lo que se pide, ¿no? Ahora, si la pregunta tuya es si esa locuela es garantía de la existencia del otro o de la presencia del otro, ¿esa va por ahí? Es una buena pregunta. Implica muchas cosas esa respuesta. O sea, de hecho, bueno, ahora estamos en un cártel con toda esta temática, con Carmen González Taguas trabajando el tema. Y bueno, es una pregunta que da vueltas, ¿no? De a ver si esto, digamos, un fenómeno místico da cuenta de ese otro, de la existencia. Bueno, te agradezco. A mí, francamente, me pareció como muy vertiginoso tu desarrollo, y si lo tenés escrito me parece que tendríamos que ponerlo en el blog, lo tendríamos que subir. Me pareció vertiginoso y te escuchaba y resonaban tantas cosas de Santa Teresa de Jesús.
y de todos estos fenómenos que hacían que, bueno, esta gente se pregunte de dónde provenía eso, si provenía del Dios o provenía de un mal espíritu. ¿Sí? Si yo te fui siguiendo bien, tal vez no te fui siguiendo bien porque yo estoy igual que los colegas, digamos, te iba siguiendo de a poco. Me pareció que se dibujaba claramente los pasos que Vernet marcaba, creo, de Ignacio y el otro imaginario, y las vicisitudes de Ignacio y el otro imaginario, las diferentes captaciones imaginarias del Ignacio bello al Ignacio que deja esa hermosura por otro tipo de captación imaginaria, el paso al Ignacio y el otro simbólico, ¿no? El otro visión esférica de la que se desprende Dios Padre y esta, ¿cómo es que lo llamabas? Esta confirmación trinitaria, no, era una... Bueno, él desea circunscripción. Circunscripción, eso. ¿Sí? También lo llama nudo. Nudo, también. Muy interesante porque en determinado momento, digo, insisto, vertiginosamente, por eso a lo mejor se me perdieron cosas, pero el punto de tope de cuando en esa dimensión se encuentra un vacío. Uno podría decir, bueno, lo simbólico, el nudo, y de repente un vacío que repercute en un vacío propio, la cuestión del sujeto. O sea, la falta, vamos a decirlo así, la falta de significante en el otro, la falta de significante que dé garantía en el otro, correlativa a la falta de significante o el vacío o la cuestión como cuestión subjetiva ignaciana, ¿sí? Y ya la imposibilidad de que nada de esto se pueda resolver en términos de la demanda de dones o del el amor del otro, la condescendencia, el deseo, como un punto de... así lo escuché yo, ¿no? Como un punto de sin salida y un arribo, por eso, tanto en la primer parte, uno no puede, no hay garantía de que el otro sea otro, porque el otro puede ser mi propia imagen detrás del espejo, ¿sí? Mi propia imagen detrás del espejo. Después, tampoco hay garantía del otro en términos de, hay algo que el otro ya no le puedo pedir porque ya no me lo va a dar. Nada en términos de dones, como Dios, te pido que te presentes ante mí. Y ¿cómo es que lo dijiste? Porque encima tiene como una cosa poética muy bonita, ¿no? El hueco en el silencio del otro, o el hueco del silencio, como espero y ¿qué me encuentro? El hueco de un silencio. Y un momento de advenimiento de algo que tiene que ver con el objeto invocante, es el objeto voz, diferentes modulaciones del objeto voz, que yo me preguntaban si podía funcionar como garantía del otro, no de un otro completo que te pueda dar lo que vos le pedís, no de un otro completo, pero puede ser garantía de cierta dimensión de lo... Es raro, pero es una garantía real, que es lo que planteaba Lacan en el seminario 10. Dice, la garantía del otro es una garantía real, no va a haber significante que te garantice la otreidad. Entonces me resonó mucho y también me resonó lo que lo que trajo Samu recién, ¿no? El tema del surgimiento de un objeto en ese vacío, a los que nos gustan los instrumentos de cuerda, sabemos que no pueden sonar si no hay una caja de resonancia que es un vacío. Una guitarra es eso, hay un agujero con una caja, le sacás ese cuerpo, ese mueble a la guitarra y no suena. O sea, cómo el objeto aparece en el vacío del otro. Bueno, nada, esto lo... Lo que te diría es que lo que yo pienso, que después hay que un poco trabajarlo obviamente,
es que cuando Lacan en el seminario 20, ya unas clases más adelante de lo que estamos nosotros ahora en la página 93, dice o se pregunta, ¿por qué no interpretar una faz del otro, la faz de Dios, como lo que tiene de soporte al goce femenino? Cuando vos hablas de ese otro, yo pongo ahí esa faz de Dios, que todavía tengo que dilucidar a ver a qué alude, pero a mí me suena eso. Hay preguntas, veo que hay preguntas de María de los Ángeles Morana, de otros colegas. No sé si quieren hacerla con el micrófono abierto. ¿Se escucha? Sí. Becky, muchas gracias. Me parece un trabajo maravilloso, muy interesante y muy minucioso. Y muy valioso lo que rescatas, que siempre ha sido una pregunta para mí, de por qué sobre todos estos jesuitas y compañeros que estaban con Lacan inicialmente, hay como un silencio. Te quería preguntar lo siguiente, pensando en la locuela, latín remite al habla, al lenguaje, a la expresión, pero también hay una serie de palabras en latín vecinas con connotaciones muy distintas, desde loquaculus, que es hablador, a otra palabra que me parece interesante cuando uno lee y trata de asomarse un poco a esta escritura de los místicos tan prodigiosa, que es la palabra loquax. Porque loquax tiene una acepción, la de lo que hace señas, o muy hermoso, lo que murmura en el agua. Y cuando uno lee a Santa Teresa o a San Juan, por ejemplo, hay esta cuestión de la presencia de la divinidad que se insinúa de alguna manera, que hace como señas. Entonces me gustaría, si fuese posible, como conversar, que ampliaras un poco sobre esto. Muchas gracias. Bueno, no sé si puedo ampliar mucho más de lo que has traído, de hecho me lo apunté para buscarlo y para seguir un poco la huella, pero a mí me parece que es justamente las jaculaciones que dice Lacan, que son, ¿no?, lo mejor que hay para leer. Yo creo que va por ahí, en la misma clase de esta que leí esta pregunta, de Dios y el goce de la mujer, tachado. Sí, muchas gracias. No, gracias a vos. Veo que hay una pregunta de Hugo Freda y, a ver, algún otro. Bueno, arranquemos con la de Hugo, si les parece. Sí, no es una pregunta en sí mismo, sino una proposición sobre el aspecto poético del cual hablabas, Becky. En principio te agradezco enormemente tu comentario, que es más que un comentario, es una elaboración muy profunda y que merecería evidentemente que se pueda casi leer, como decía Roberto, no casi leerlo, porque las preguntas son muy grandes. Pero tiene que ver también con lo que habló él de la caja de resonancia y la poesía, cuando sabemos que Lacan dijo que la interpretación es poética. Y poética no quiere decir que sea una poesía, sino que es de poesis, o sea que surge de la nada, o sea, surge de un agujero, ¿no? Y me parece que eso es el carácter que, te lo pregunto, si ese es el carácter que hay que darle a ese valor de poesía del cual hablabas al final de tu exposición. Sí, totalmente. Va por ahí y gracias, Hugo, por ese aporte, porque me viene bien para elaboraciones que estoy haciendo, así que sí, va por ahí. Bien. Gracias.
Hay una intervención de Pamela Iturriza, dice, hacia el final mencionabas la vocalización del niño. La locuela podría pensarse como un goce enlazado al laleo. Sí, es la lengua. Es la lengua, todo junto. Si me permiten al respecto, quisiera decir algo con eso de la lengua, que es la langa. Es toda una palabra, no es la lengua. Es toda una palabra para diferenciar la langue, la lengua, del lenguaje. Me parece que es muy importante mantener esa diferencia y está mal escrito cuando está escrito la lengua. No es así como Lacan lo escribió cuando hizo esta presentación, la tercera. Es toda una palabra, la langue, la lengua. Un poco para diferenciarlo del lenguaje y de la lengua. Bien, hay mucha gente, o veo, más o menos leo, que dice que ha sido hermoso tu trabajo. Muchas gracias. Y en todo caso, como se grabó, va a aparecer, se lo puede mirar esto. Bien, si no hay más preguntas y comentarios, y parece que no los hay, podemos dejar acá Muchas gracias. Gracias por el interés, por la atención sostenida. Sé que fue como intenso, como alguien dijo por ahí, pero bueno, me parece que valía la pena proponerlo. Bueno, va a aparecer en el blog, así que en el blog vamos a tener la versión escrita y nos encontramos la próxima vez. Gracias, Becky. Nos vemos. Muchas gracias, Roberto, y a cada uno. Hasta la próxima.